Jesús está mi fe. El libro de las jornadas. Gino y a Francesco. Jornada 3. Etam. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Números 33 verso 6. Al borde del desierto. En esta serie del libro de las jornadas, después de haber visto con la ayuda del Señor una visión panorámica y del sentido espiritual que tiene este registro en la Biblia, nos detuvimos un poquito, primero en considerar Ramesés, y después nos detuvimos otro poquito en considerar Sucot. Hoy, Dios mediante, consideraremos también un poquito a Etam, que es la tercera de estas etapas. Vamos normalmente al libro de Números, capítulo 33, versículo 6, salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Este versículo dice que salieron de Sucot y acamparon en Etam, y añade aquí algo interesante, que es una frase muy significativa porque es una frase que nos ubica, por inspiración divina, a Etam. Se hubiera podido decir cualquier otra cosa de Etam en este contexto, pero la frase clave que se quiso decir fue que está al confín del desierto. No es todavía el desierto pleno, ni es tampoco un lugar completamente plácido, sino que es un lugar intermedio entre lo plácido y el desierto. Ciertamente que en el camino de las jornadas hay desierto y en el desierto hay estaciones. Aquí todavía no se ha comenzado el desierto, apenas está al borde del desierto. Sucot era apenas la frontera para salir de Egipto. Sucot está a 20 kilómetros de Ramesés y Etam está también a 20 kilómetros de Sucot. Aquí en el mapa que tenemos no aparece Etam, pero Etam es un poquito hacia arriba, en esa parte del mar, allí donde están estas marismas, allí es donde queda Etam. Es muy interesante ver la manera como el Espíritu del Señor los dirigió a ellos. Acordémonos que Moisés había sido formado durante 40 años en la corte de Egipto y que había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y una de las tareas que tenían los descendientes, los hijos, sobrinos de Faraón, era entrenarse en lo militar, y Moisés conocía muy bien la línea en la cual los militares seguirían. Si tomarían el norte, si tomarían el sur, y precisamente cuando se estudia la historia del aspecto militar de los egipcios y se compara con esas escalas que siguió Moisés, Etam, después Pi-Hahirot, uno se da cuenta que ellos siguieron un camino por donde no se les ocurriría a los militares egipcios ir, y esta es una cosa muy interesante, porque fíjese en esa frase clave, Etam, que está al confín del desierto. No está en el puro desierto, ni tampoco está en la parte bonita, sino en el confín, una parte intermedia. Vamos a complementar esto para entender un poco mejor la circunstancia de Etam. Vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 13, para ver las circunstancias de Etam y el sentido espiritual que puede tener para nosotros. Etam tiene una parte bonita. Vamos a ver primero la cara bonita. Pero ahí cerca está el desierto, no está dentro del desierto, pero ahí está a la entrada del desierto. Gracias a Dios que estas experiencias empiezan a darse desde el principio. Fíjense que es apenas después de Sucot. Después de Sucot viene Etam y ya vemos algo agridulce, y al principio de nuestra experiencia cristiana también experimentamos algo agridulce. La parte dulce es la siguiente. Vamos a leer Éxodo 13. Donde se nos muestra cómo son las primeras etapas en las jornadas del pueblo de Dios. ¿Qué cuidados tiene Dios? Porque no nos mete primeramente al desierto y nos lleva directamente a la guerra, sino que nos mantiene en un punto agridulce, con beneficios, pero al mismo tiempo entrenándonos, pero muy de a poquito en lo difícil. Si el Señor nos pusiera en lo difícil de golpe, retrocederíamos, pero si todo fuera dulce y no hubiera nada de agrio al borde del desierto, tampoco sería sabio. Los cuidados del Señor. En el principio de nuestra experiencia, el Señor nos hace experimentar dos cosas, y vamos a verlas. Primeramente el lado dulce. Leemos en Éxodo 13 del 17 al 22, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que está cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto. Cuando uno es aún nuevo, el Señor no lo pone a uno frente a la guerra dura, puede haber pequeñas guerritas. Estamos al lado del desierto, vamos a ver esa parte también, pero no es la guerra difícil,
No es la guerra con los gigantes en Canaán todavía, esa guerra es posterior. Aquí el Señor tenía cuidado que en las primeras etapas ellos estuvieran más o menos cómodos, se sintieran bien, y por eso cuando uno es nuevo, uno se siente muy feliz, tiene experiencias casi todas de alegría, siente paz, siente tranquilidad, ahora conseguí trabajo, ahora ya dejé esto, ahora sí empiezo a sentir la protección de Dios y toda esa protección es verdadera, solo que hay un aspecto de la protección de Dios que se tiene que aprender después, pero uno no está preparado para aprenderla de golpe. Si el camino empezara muy difícil, uno se asustaría y no empezaría. Por eso dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, es decir, si va a haber guerra, pero no todavía. Entonces no los voy a llevar directo por el camino de los filisteos, porque allí entrarían directo en la guerra con los gigantes de Canaán, de manera que vamos a darle una vuelta al pueblo, vamos a llevarlo por otro lado y vamos a entrenar al pueblo para la guerra. Si va a haber guerra después, y guerras serias, pero antes de entrar a la guerra, el pueblo tiene que ser entrenado, por eso al principio el Señor no nos mete directamente a la guerra, sino que tenemos etapas donde nos sentimos protegidos, como vamos a leer aquí. Versículo 18. Más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Todavía no se mete al desierto, antes de entrar a la guerra el pueblo debe ser entrenado, porque es que de lo que se trata es de una guerra, hay un conflicto inmenso, y de lo que se trata es de tomar posición en ese drama. Pero entonces el Señor tiene que entrenarnos y no nos lleva directamente a pelear con los gigantes de Canaán, sino que nos va introduciendo, pero no de golpe, sino de a poquito hacia el desierto, de a poquito nos va entrenando para que seamos soldados bien entrenados, para que después de haber pasado las experiencias estemos ya preparados y poder entrar a la guerra. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, es decir, que va a haber guerra y están armados. Pero la guerra no va a ser todavía muy fuerte, la guerra va a ser pequeña, va a empezar por casa como vamos a ver ahora. Versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Esto es muy interesante, porque aunque ellos no iban hacia la tierra directamente, irían a la tierra de Canaán. Y ahí los huesos de José que representa a Cristo y la esperanza de la resurrección, esos huesos sí iban para Canaán, porque José no dijo que lo dejaran en Sinaí, no. Dios os llevará de vuelta y allá van mis huesos, allá a la tierra de la resurrección, pero de a poco, eso no es tan rápido, eso se llega de a poco. Verso 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Uno pensaría, bueno, ahora que me convertí al Señor, sí, verdad, al comienzo todo es tan lindo, tan precioso, y uno no se imaginaba que tenía que andar por el desierto para poder estar preparado para vencer a los gigantes cananeos. Pero Dios sí sabe que es necesario no entrar en la lucha directa, pero sí ser entrenado de a poquito, y por eso el Señor los llevó a la entrada del desierto. Y dice allí que vinieron a Sucot, luego salieron de Sucot y fueron a Etam. Mire cómo el Señor permite que las primeras experiencias que empezaron a tener fuera la parte bonita, la parte agradable. Versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Fíjense en esas dos palabras claves, guiarles y alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Hay que aprender a andar. 20 kilómetros había entre Sucot y Etam, 20 kilómetros con niños, con animales, no es como ir en ómnibus, ni menos en avión, eso era caminando, era una jornada larga, así que no era suficiente el día, había que andar de día y al sol. Pero en el sol ahí estaba la nube y si había que andar a la noche y en la oscuridad, ahí también estaba la nube también, pero en forma de fuego, allí estaba Dios comenzando a mostrarles su cuidado. Ellos empezaban a experimentar un cuidado y una providencia sobrenatural en sus principios. Claro que en la providencia también estaba pasar por situaciones bien difíciles, donde el desafío no se podía responder sino solo con Dios,
Pero Dios se mostraba como el que los guiaba y, como dice aquí, como el que los alumbraba, y esa era la parte positiva, la experiencia agradable. Por eso cuando nosotros vemos en Cantar de los Cantares, si ustedes quieren acompañarme, porque como todo esto es espiritual, todo esto se corresponde. Las primeras palabras en Cantar de los Cantares cuando ella habla, son palabras de sentimientos agradables principalmente. Dice el capítulo 1, oh, si él me besara con besos de su boca. Porque mejores son tus amores que el vino. Así empieza el cantar, cuando ella es nuevita, eso es lo primero que dice. Ella estaba enamorada. Luego sigue desde el versículo 2, amas del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Fíjense en esas primeras experiencias de ella, son de sentimientos religiosos agradables. ¿Quién se iba a imaginar que por aquí unos capitulitos más adelante iba a tener otras experiencias? Por ejemplo, dice en el capítulo 5 versículo 7, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. ¿Qué se iba a imaginar ella que esa iba a ser su experiencia unos capítulos más adelante? Tratamiento con la parentela. Al principio todo era suave, nadie la hería, menos los guardas de los muros, la guardaban, ahora los mismos guardas la hieren. Es una experiencia difícil, pero más adelantada, de más madurez. Al principio son sentimientos agradables, son sentimientos bonitos, hay protección, hay guianza, pero miremos lo que nos decía, que Etam está al confín del desierto, y dice aquí a la entrada, ese es el confín, no es algo terminado, sino apenas empezar a entrar en el desierto, bajo la guianza de Dios para aprender en el desierto, porque Dios quiere que aprendamos a conocerlo por fe y no por vista. Es necesaria la paciencia, porque la paciencia es la que produce la esperanza. Fíjense ahora al otro lado, el desierto está cerca, pero empieza, como decíamos, por casa. Sabe que la palabra Etam es una pronunciación más egipcia de la palabra Edom. La palabra Edom era justamente la que se refería a todo el territorio de ellos. Edom quedaba al nordeste. La frontera era en Sucot, atrás quedaba lo que se podía llamar Egipto. Por esta tierra de nadie era por donde andaban los edomitas, toda esta parte era la de los edomitas. Entonces se le llamaba no solamente desierto de Sur, sino desierto de Etam. La palabra Sur, quiere decir, los beduinos. Muchos de los beduinos de Edom venían a apacentar en estas marismas, porque esta parte verde que aparece en el mapa era la parte bonita, la parte donde había alimento, donde había peces, donde había aves, donde había puerros, ajos, cebollas, agua y también gavilanes. Después vamos a ver lo de los gavilanes. La palabra Etam es una pronunciación más egipciada de la palabra Edom. Es interesante que el Señor de Sucot los llevó a Etam, hubieran podido ir a otro lado, pero la nube del Señor a través de Moisés los llevó a Etam, o sea a Edom, y, ¿quién era Edom? Era Esaú, el mellizo de Jacob que había sido formado en el mismo vientre, del mismo padre, de la misma madre, así han nacido en el mismo hogar y habían convivido juntos, pero por esas cosas de la vida, por la elección de Dios, Jacob fue atraído primero hacia Dios. Sí, también vino una bendición luego para Esaú y vamos a ver eso después. Padre, ¿no tienes otra bendición? Sí, claro que sí habrá otra bendición para ti, pero no esa. Esos son primicias, esos son los primogénitos. Sí, tú también serás un pueblo fuerte y al final vas a quitar el yugo de tu hermano, pero el Señor le dio la primogenitura a tu hermano. Al final prácticamente el yugo del primogénito que va a ser Jacob, te va a ser quitado, eso es después, pero primero va Jacob y después Edom. Edom simboliza aquí la parentela, y quiero llamarles la atención a algo por lo que empieza. Vamos a ver en Génesis 12, a Sucot y a Etam, en la salida de Abraham. Cuando Abraham estaba saliendo de Ur de los Caldeos, en el libro de Génesis, en el capítulo 12, fíjense cómo comienza esa salida, por donde comienza. Génesis 12 versículo 1,
Allí está el comienzo de la salida. O sea que esta parte del comienzo de la salida de las pisadas de Abraham se corresponde también con las jornadas, porque acuérdense lo que Pablo nos enseñaba de las jornadas en 1 de Corintios capítulo 10, que era un ejemplo para nosotros. Pero, ¿qué nos dice Pablo en Romanos 4? Allí se nos dice que nosotros seguimos las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham. Así dice Romanos 4 versículo 12, Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. No solamente los que son de la circuncisión, es decir, para nosotros que somos gentiles, pero creyentes, sino que también siguen, como Abraham tuvo ciertas pisadas, nosotros los creyentes gentiles también seguimos las mismas pisadas. Antes de Abraham ser circuncidado, antes de ser librado de su carne, él comenzó a tener unas pisadas de la fe, y nosotros el pueblo espiritual de Abraham, los gentiles que creemos como Abraham, seguimos esas mismas pisadas de fe de Abraham. Quiere decir que el pueblo de Dios sigue las pisadas de Abraham y también las jornadas de Israel, y las jornadas de Israel y las pisadas de Abraham tienen correspondencia entre sí porque reflejan las etapas de la caminada del pueblo de Dios. Ya sea que sigamos las jornadas de Israel en el desierto, ya sea que sigamos las pisadas de Abraham, esas pisadas las seguimos nosotros, esas jornadas son un ejemplo para nosotros, de manera que hay una correspondencia entre las pisadas de la fe de Abraham y las jornadas de Israel en el desierto, y esas primeras pisadas, Sucot y Etam, están aquí cuando comienzan las primeras pisadas de Abraham. En Génesis 12 versículo 1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esa es la primera etapa, ahí está Sucot. Sucot es la enramada. ¿Qué quiere decir peregrinaje? Quiere decir, salimos del mundo y entramos sin saber a dónde vamos, pero vamos por la fe, detrás de Dios. Dios nos va a llevar a una tierra que Él sabe, y nos pide salir de la nuestra. Pero no solo hay que salir de la tierra, ahora viene Etam. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Las familias van a ser benditas, sí, pero después de que tú hayas obtenido la simiente que yo te prometo, pero antes de que hayan obtenido la simiente que yo te prometo, las familias todavía no son benditas, por eso tienes que salir de tu parentela todavía no es bendita. Si va a ser bendita, cuando reciba la simiente que yo te voy a dar a ti, el Cristo, entonces ahí las familias serán benditas, pero no al principio. Entonces las primeras luchas que tienen los cristianos, es con su propia parentela. Es necesario salir de tu tierra, ahí está Sucot. Fíjese que Ur de Caldea representa a Ramesés, la estadía en Aram representa a Sucot, la primera etapa de la caminata, pero en Aram todavía está Taré. Hasta que no se murió Taré, no continuó Abraham. Solo después que se murió Taré, continuó Abraham, pero todavía seguía caminando hacia la tierra prometida. Es que no se sale de golpe, sino de a poco. Jesús causa de disensión en la familia. Hermanos, este asunto de la parentela, siempre comienza al principio de la vida cristiana. Cuando alguien se convierte, con los primeros que empieza a tener problemas es con sus propios parientes, como dijo el Señor Jesús en Mateo 10 versículo 36, que los enemigos del hombre serán los de propia casa. Si es mujer, su marido, si es padre, sus hijos, y si es madre, sus hijos, o si es hombre, puede ser su mujer, y por eso el Señor comenzaba a decir en Lucas 14 versículo 26, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, que para comenzar en el discipulado hay que poner al Señor primero que a la parentela, y por eso hay que tomar el carácter de peregrino en Sucot, y dejar también la parentela en Etam, Edom, su pariente cercano. Analiza el Salmo 45. Dios le dice lo mismo a la amada, ese es un salmo de matrimonio,
Es donde se canta al rey en el día de su desposorio. Claro que, como corresponde, en los primeros versos se le habla a la cabeza, al marido. Versículo 1 y 2: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y empieza a hablar del rey, y habla del rey hasta que llega al versículo 9, pero en el versículo 10, dice: oye, hija, esta es la esposa, porque mire cómo comienza el salmo. Al músico principal, sobre lirios. Masquil de los hijos de Coré, canción de amores, y no hay amores de un solo lado. Entonces la primera parte es el marido, la segunda parte es ella, y dice: oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo, y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Ahora ya no es como antes no habías dejado tu parentela, antes estabas al lado del gobierno de tu padre y de toda la familia y de tu clan, las costumbres familiares, pero ahora estás comenzando a salir en pos del Señor, siguiendo las pisadas de la fe de Abraham. Entonces hay que salir de la tierra y hay que salir también de la parentela. Hermanos, la palabra del Señor tiene muchos versículos donde nos habla de la parentela. Sí hay promesas para la parentela, así como hay promesas para Edom. Sí, ¿no tienes para mí otra bendición? Sí, claro, allí hay bendición para ti también, después te vas a quitar el yugo, vas a ser fuerte. Pero al principio, Edom no fue amigo de Jacob, y a veces, aunque en el futuro nuestros parientes van a ser del Señor, conforme a la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás, en futuro, salvo tú y tu casa, mientras tanto que esa palabra se cumpla, mientras tanto que esa parentela llegue a creer y ser salva, y comience a experimentar lo mismo que tú experimentaste. Mientras tanto, esa misma parentela te va a estorbar, esa misma parentela no te va a entender, te va a criticar, te va a poner problemas, y por eso el desierto está ahí, apenas está comenzando. Comienza por casa, esa es la entrada al desierto, el problema ahí está, es la entrada. Ay, si yo les leyera algunos versos. No se los voy a leer a mi esposa, porque ella ya pasó el desierto, pero les voy a leer algunos versos, por ejemplo, en el libro de Miqueas. Vamos a leer en el libro de Miqueas algunos versículos que son un poco serios. Miren lo que dice el Señor a su propio pueblo, note que es Dios el que nos manda a ser sociables, pero es tan difícil serlo, y nos dice Dios en Miqueas 7 del 5 al 6, no creáis en amigos, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca, bueno, pero por lo menos mi esposa. ¿Quién lo dice? Dios. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Eso lo dijo Jesús, y lo decía primero, a través de Miqueas, que los enemigos del hombre son los de su casa. Esta palabra de Miqueas demuestra que la lucha del cristiano al principio, comienza por casa. Cuando no se convierten al tiempo, cuando uno se convierte primero, si fue primero el marido, la esposa y los hijos le van a poner problemas. Si se convierte primero la mujer, el marido y los hijos le van a poner problemas. Si se convierte primero el hijo, los padres y sus hermanos le van a poner problemas, lo van a criticar, lo van a acusar, lo van a atacar. Ese es Etam, dejar la parentela. Esa es una etapa que hay que empezar desde el principio. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice que los hijos aborrecerán a los padres, los entregarán, algunos hasta para morir, puede ser que después se conviertan. Sí. Pablo estuvo de acuerdo con que se matara a Esteban, pero si usted se fija en lo que registró Lucas de Esteban en Hechos, ve que lo que enseñó Pablo en sus cartas ya estaba en germen en la enseñanza de Esteban cuando moría. Lo que Esteban enseñó antes de ser apedreado ya contiene el mensaje que después por el Espíritu de Dios desarrollara Pablo, pero fíjese que cuando Pablo escuchó ese mensaje, no lo oyó muy contento, crujía los dientes contra Esteban y aprobaba que lo mataran, y se encargaba de cuidar la ropa para que lo mataran a pedradas. Pero esa semillita entró y empezó a molestar y él empezó a darle patadas a ese aguijón,
y le daba patadas y patadas, pero esa semillita seguía hincando, hasta que le dice el Señor en Hechos 26 versículo 14 parte B, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, y así nuestros parientes de a poquito después entenderán, hay un aguijoncito que les está hincando, hay una promesa, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa dice Hechos 16 verso 31, pero eso está en futuro, mientras tanto habrá que soportar. Yo pienso que cada uno aquí tiene su historia que contar, y en verdad que fue desde el comienzo, desde que se decidió por Cristo ya empezó el malentendimiento, ya empezó el malestar, tienes una lucha grande, son tus seres queridos, pero eso es el borde del desierto, apenas la entrada al desierto, pero no hay cuña que más apriete que la de uno mismo. ¿Verdad, hermanos? Ahora, miremos en relación con estos versos de Miqueas 7 del 5 al 6. Vamos a Mateo 10 del 34 al 39 y luego a Lucas 12 del 49 al 53. Dice Jesús en Mateo 10 del 34 al 39, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, es decir, así como está la tierra ahora, a decirles que estén en paz. No, cosechen lo que ustedes son, y si se convierten, sí, pero mientras tanto no he venido a traer paz a la tierra. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. ¿Y la causa es quién? Cristo. Yo he venido, dice, para poner en disensión, ustedes van a empezar a pelear por causa mía. ¿Por qué fue que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma? Porque discutían acerca de Cristo. Así lo dice el historiador Suetonio. Y a causa de las discusiones de los judíos con los cristianos en Roma, se alborotaron tanto que el emperador Claudio tuvo que expulsarlos de Roma porque discutían acerca de Cristo, y además del historiador Suetonio, algo de eso menciona Lucas en Hechos de los Apóstoles. Los creyentes que comienzan, todavía tienen que pasar por muchas cosas, tienen que aprender muchas cosas. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Dónde comienza esa decisión? Justo al borde del desierto, al entrar al desierto, ahí es donde hay que tomar la decisión. Si por no molestar a los padres, o al esposo, te quedas en el mundo con ellos, o si te decides a ser peregrino y a dejar a tu tierra y a tu parentela. Entonces dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En Mateo 16 verso 24, también encontramos estas mismas cosas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Nótese que eso lo dijo en el contexto de amarlo a él antes que al padre, antes que a la madre, antes que a los hijos, antes que a las hijas. Amén. Ahora vamos a mirar a Lucas 12 del 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra, y que quiero, si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Fíjese por qué fue necesario escribir la epístola a los hebreos, porque hubo esa persecución contra los creyentes israelitas que se convertían a Cristo. Sin embargo, empezaban esos conflictos y no se atrevían a dar el paso completo hacia la fe, y querían volver otra vez a lo acostumbrado. Y especialmente en el judaísmo, como consecuencia lo desheredan, los musulmanes también lo desheredan, y a veces hasta los mandan matar. Por eso dice Pablo a los Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea,
pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Es decir, de nuestra propia parentela, que nos desheredó y nos acusó. Por ejemplo, lo que le pasó a nuestro hermano Nacho. Tan pronto se convirtió a Cristo lo sacaron de la casa, tuvo que irse a vivir con el hermano Sixto López, y hay muchos a los que les ha pasado esto, y no sucede después, sucede al principio de la caminata. ¿Por qué? Porque es algo que acompaña a la conversión, y, ¿qué puede seguirle a Sucot sino Etam? Porque Sucot es comenzar a ser peregrino, y cuando se comienza a ser peregrino, ¿de quiénes se tiene que apartar uno primero? No es de la familia. Si la familia no va con uno, si la familia va con uno, no hay problema, pero si no va con uno, y si te estorba y si te acusa y si está en contra tuya, te toca tomar una decisión. Gracias a Dios por los que pueden ir juntos, y creemos que eso está bien, que los que se nos están oponiendo van a ser salvos, porque el Señor dijo en Mateo 5 versículo 44 parte B, orad por los que os ultrajan y os persiguen, y eso comienza por casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa, los que más le pondrán problemas serán los suyos propios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Hay que dejar la tierra. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. El Señor desea la hermosura de la esposa. En Etam se inicia una experiencia agradable, donde el Señor nos guía, donde el Señor nos alumbra, donde el Señor no nos lleva a la guerra dura, pero me lleva al borde de la guerra, nos lleva armados desde el principio. Salieron armados y no fueron directo a pelearse allá con los cananeos, los gigantes en Israel, en Canaán, no. Fueron por Etam, pero ahí ya empezaba el desierto, ahí empezaba la lucha con el desierto, después es con Egipto, con el mundo, pero primero comienza con la misma familia. Amén, hermanos. Entonces el Señor está con nosotros, tenemos experiencias agradables, el Señor no permite que tengamos luchas muy difíciles, tenemos experiencias espirituales muy lindas. Recibimos perdón, gracia, muchas cosas, pero al mismo tiempo un sabor agridulce, la parte agria es que no nos entienden. Yo pensaba que les iba a contar y ellos me iban a entender, pero no entendieron, al contrario. Lo que pasó fue que me insultaron y dijeron que me había vuelto loco. Yo recuerdo que una vez estaba ahí en la sala doblando unos folleticos de esos que repartimos por todas partes, de evangelización, y vino mi hermana y agarró el folleto y lo leyó, y lo primero que hizo fue llamar a mi mamá. Oye mamá, Gino se volvió loco. Ese fue el efecto del folleto para ella, ahora ella ya se convirtió, ahora es una hija de Dios. Ya es mi hermana en la fe y mi mamá también, mi papá también recibió a Cristo, pero no fue así al principio. Cuando oré al Señor por ellos, el Señor me los dio, pero pasaron 9 años para que empezaran a convertirse desde que el Señor me los dio. Yo oraba al Señor y Él me dijo, te los doy. Yo lo creí. Señor, los recibo mi familia. Pero 9 años se demoró hasta que llegó la primera en convertirse, que fue mi mamá. 9 años después de que el Señor me los había dado. Entonces, hermanos, por algo el Señor menciona desde el comienzo a Abraham. Abraham, vamos a empezar, estás en Ur, que es como decir, Ramesés, bueno, deja tu tierra, o sea, vamos a ser peregrinos, pasa para Sucot, pero también deja tu parentela, hacemos a Etam. Las primeras pisadas de la fe de Abraham y las primeras jornadas de Israel en el desierto. Amén. Amén.